Cada vez queda más evidente que aquellos que decían que el secreto de Fátima no fue dicho en su totalidad, eh, es así, tenían razón. Porque cuando vemos todo lo que fue aconteciendo, todo lo que ocurrió en los años del concilio, del posconcilio y demás, es de pensar que la Virgen, que todo esto ya lo sabía, en Fátima había pedido que se diera a conocer la tercera parte del secreto en 1960. Y según distintas fuentes, el Papa Juan XXIII consideró que podía ser producto de la imaginación de Sor Lucía, que no correspondía, que él no era ese el Papa al que se refería, y decide no difundirlo, dejándolo para el futuro, que algún otro Papa lo hiciera. Y quizás también ese fue el motivo por el cual, al no darse a conocer, la Santísima Virgen vuelve a aparecerse en Garabandal. Y justo lo hace, y no es coincidencia, en los años del concilio. El concilio fue entre el 62 y 65, la Virgen aparece un año antes, entre el 61 y el 65. Y de ella justamente ese tremendo segundo mensaje, que hay que recordarlo, que dice: como no se ha cumplido ni dado a conocer mi mensaje, hay algunos que piensan que no se refiere al primero, sino al secreto de Fátima, que debía ser dado a conocer en el 60. Pero como fuera, dice: vengo a deciros que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos van muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con corazones sinceros, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación, y ahí dice por intercesión, bueno, quiso decir seguramente por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ese fue el segundo mensaje. Ahora, quien leyó el secreto dice que justamente se refiere a eso. Ese mensaje a la parte del secreto que quedó oculto en los miles. Y está hablando de la propia iglesia. De la iglesia, de los errores tremendos de la iglesia. Y eso se complementa, luego lo complementa, mejor dicho, quita en los años 70. Entonces, cuando los hombres callan, el cielo habla. Y hablarán hasta las piedras. En la quita dice cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es decir, dice, el demonio se infiltrará de tal modo dentro de la iglesia que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus otros hermanos sacerdotes. Y está hablando también de un castigo, como habla también en Garabandal, es decir, un castigo. Pero que todo viene dentro de la iglesia y que al final lo único que va a quedar, dice, es el signo que dejó mi hijo y el rosario. Y más nada, más nada. Ahora, ¿qué es el signo que dejó el hijo? ¿Es la cruz o es el signo sacramental, la Eucaristía? Pero como están las cosas, vemos que la Eucaristía puede ser quitada. De hecho, ha habido todo ese periodo de confinamiento sin Eucaristía. Para la mayoría, digo. Entonces, ¿qué quedará? El rosario. Bueno, algunos aducen que los progresistas modernistas invocan un vago espíritu de concilio, porque siempre con la excusa
de que es el espíritu del concilio, hacen las cosas. Y con eso justifican sus herejías. O si no, por motivos pastorales. Ahora, lo cierto es que el concilio, sin afirmar las verdades de fe, como lo hicieron los anteriores, los concilios anteriores en 2000 años de historia de la Iglesia, se apeló al diálogo y se utilizó a veces un lenguaje ambiguo en los documentos, con lo cual así se le abrió el camino a los modernistas y a sus herejías. En algún momento creo que lo comenté, que hubo en los textos del concilio ambigüedades puestas deliberadamente, es decir, con intenciones no santas. Y esto dicho por uno de los peritos, los peritos teólogos, porque esos fueron los que intervinieron mucho y fuertemente. Entre los peritos teólogos también estaba el joven sacerdote y teólogo Ratzinger. Y este perito era nada menos que el padre Schillebeck. Y él fue el que dijo, hemos empleado frases ambiguas y sabemos cómo las interpretaremos en el futuro. Como digo, empezó de una manera el concilio con un programa y después hubo un golpe de mano y ese programa fue echado por la borda. Y ahí estaban sobre todo estos peritos que influyeron tanto, algunos habían sido condenados anteriormente y que son la mayoría de corte modernista, algunos de la Nouvelle Théologie. Y este Schillebeck, que fue llamado después al orden repetidas veces por Roma por sus tesis heréticas sobre la virginidad de María, también sobre la resurrección del Señor y otras muchas más, toda una colección. Pero para más datos, para más INRI, como dicen en España, Schillebeck fue el principal autor del herético catecismo holandés. Y también estaba en el equipo de expertos Hans Küng, el famoso Hans Küng. Bueno, ahora, esa táctica de usar lenguaje ambiguo, que se entienda según el gusto de quien lo interpreta, es anti-evangélica. El Señor te dijo, el Señor dice que tu hablar sea sí, sí, no, no, que el resto viene de Satanás, del maligno, dice. Por eso, no solo la táctica va contra el Evangelio, sino que sobre todo es algo que es malicioso, con el deseo de engañar, ¿no? Por otra parte, en ninguna parte de los Evangelios, en el Nuevo Testamento, se habla de dialogar con el mundo, sino de convertir al mundo, anunciando el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Id, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y será bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Contundente, ¿no? Ahora, ¿quién se atreve hoy a decir esto? ¿Quién? ¿Dónde se escucha esto? ¿No se dice acaso que no hay que hacer proselitismo y que hay que respetar las demás creencias? Es que uno no deja de respetarlas, pero sí de afirmar la verdad de la propia fe. Pero arguyen que no hay que imponer nada a nadie. Ahora yo me pregunto, ¿y quién impone? Anunciar no es imponer. El Señor no dijo que impongamos nada, sino que anunciemos, lo dice claramente. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y después sí, advierte, que crea y será bautizado, se salva. El que no, en su libertad se condenará. Entonces, anunciar la salvación, que no es imponerla, es el mayor acto de misericordia que podamos imaginar. No hay nada de compulsión, de exigencia de conversión. La exigencia es para quien cree en Cristo como Salvador, para la verdadera iglesia, esa que lleva en sí San Pablo cuando dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio.
Y dirá en ese pasaje de su primera carta a los Corintios, que siendo libre se hizo esclavo de todos para ganar a todos, para ganarlos a la salvación, por supuesto. Es decir, el Señor no dio alternativa al anuncio, porque no la hay. Es por la predicación que se llega a la verdad de la fe. En Romanos, que leemos, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo van a sentir hablar sin que haya alguien que lo anuncie? Entonces, esta es la situación que vamos teniendo también en la iglesia. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.